Victoria del Bayern München 2-1 ante el RB Leipzig por la fecha número 23 de la Bundesliga. Un partido que arrancó con el Bayern München intentando imponer condiciones, intentando mejorar la cara en comparación con las anteriores derrotas 3 consecutivas que el equipo obtuvo en sus últimos partidos. La primera llegada clara para los locales se produjo al minuto 4 luego de un cabezazo de Harry Kane que fue bien atajado por el portero Blaswich de el Leipzig. Aunque el Bayern mantenía las intenciones ofensivas, mostró un volumen en ataque pobre, predecible, lento y resoluto, pero en comparación de los anteriores partidos, creo que el equipo lució un poco más sólido en la parte defensiva y creo que esto gracias a una modificación en el esquema que hizo Thomas Tuchel, quien incluyó a Joshua Kimmich como lateral en la derecha e incluyó a Pavlovic, quien es uno de mis jugadores favoritos de la presente temporada para el Bayern, este juvenil, este hombre que viene de la cantera y que, tal y como lo manifesté en anteriores episodios aquí de Soy Bávaro, él debería ser titular indiscutible en el mediocampo y los que deberían rotarse su compañía en esta parte del terreno de juego deberían ser Goretzka o Kimmich. En este sentido creo que fue bien pensado por Tuchel acompañarlo por Goretzka en el mediocampo y enviar a Joshua como lateral derecho. Creo que eso le dio solidez no solo al mediocampo sino a la defensa. Estaba revisando aquí mis apuntes y creo que durante el primer tiempo en ningún momento se vio una opción clara de gol ante un conjunto como el Leipzig, que desde hace ya varios partidos siempre ha mostrado ser un equipo muy peligroso. Siempre que ha competido contra el Bayern es un conjunto que no solamente lo ha derrotado, sino le ha pasado por encima en algunos momentos. Así que desde ese punto de vista creo que Tuchel lo hizo bien. Siempre he intentado analizarlo desde una perspectiva negativa porque no me gusta para nada su propuesta de juego, pero cuando hace las cosas bien hay que decirlo, y al menos en defensa y por el primer tiempo de este encuentro planteó un buen esquema de recuperación y de defensa. Al minuto 19 un tiro desviado de Xavi Simons, este futbolista canterano del Barcelona, un tiro que salió bastante desviado y que podríamos decir fue una de las pocas aproximaciones del Leipzig frente al arco de Manu Neuer. Posteriormente un excelente pase de Jamal Musiala al minuto 32, una habilitación que dejó mano a mano al Leroy Sané frente al arquero, pero como es habitual con Leroy y como se dan cuenta yo se las vengo contando todas en este podcast, no supo definir. Leroy creo que está en otra, mentalmente le está costando, le está pesando jugar con el Bayern, un jugador lleno de virtudes, lleno de talento, pero que lamentablemente no ha sabido explotarlo y que, al menos de acuerdo a las informaciones más recientes y los rumores que circularon esta semana, sería uno de los intransferibles para el club de cara a la próxima temporada. Yo revaluaría bastante lo de Sané. Para mí este lapso de la temporada y desde que regresó el equipo del parón invernal, y por qué no decirlo incluso desde antes, Sané ha tenido un bajón de rendimiento brutal, notable, por lo cual yo reevaluaría el mantenerlo en la nómina del equipo. Luego 9 minutos después, algo que pudo haber sido el golazo de la fecha, una chilena que ejecutó Harry Kane, lamentablemente no la ejecutó lo suficientemente bien, suscitó un disparo muy débil que fue tranquilamente controlado por el portero de la visita. Un minuto después, una jugada que demuestra el estado mental del equipo, un disparo de Harry Kane que golpeó prácticamente en la espalda del Leroy Sané. Leroy no se dio cuenta que tenía el balón ahí a su disposición, prácticamente estaba solo frente al arco visitante, pero claramente Leroy está muy desconectado, mentalmente está ido
y se nota que le está pesando bastante jugar con los colores del Bayern en las últimas fechas. Las acciones del segundo tiempo demostraron que esa seguridad que el Bayern había mostrado en el primero era simplemente un espejismo, ya que el Leipzig salió con bastante decisión a intentar hacerse con el marcador, con la ofensiva y a llevarse la victoria del Allianz Arena. Tan así que Manu Neuer tuvo una gran atajada antes del minuto 53. Un minuto después, Simakan, el defensor central de la visita, ejecutó un disparo tras un cobro de tiro de esquina de Xavi Simons. Un disparo que pasó muy cerca. El Leipzig estaba metiendo miedo, zozobra. El Bayern no se sentía cómodo, estaba haciendo agua por todos lados. Un minuto después, un disparo de Xavi Simons que nuevamente fue atajado por Manu Neuer. Sin embargo, y aquí es donde hay que hablar de la gran figura del partido, apareció el gran Harry Kane al minuto 55 para ejecutar un gran remate que vulneró a Vlahovic tras asistencia de Jamalito Musiala. Si bien el Bayern no merecía ir ganando en ese momento, pues bueno, se presentó la oportunidad de abrir el marcador, y qué bien que Harry estuviese tan conectado y sobre todo tan efectivo a la hora de aprovechar esta oportunidad. 5 minutos después, la que para mí es quizás una de las mejores atajadas, no solamente del partido, sino de la temporada en la Bundesliga, de la presente temporada de este fútbol alemán. Un mano a mano que Manu supo contener a Šeško, el delantero del Leipzig. Manu en modo Dios, volviendo a mostrar algo de lo que lo hizo y lo convirtió en su momento en uno de los mejores porteros del mundo, y para algunos el mejor de la historia. Impresionante la atajada de Manu en ese momento. 3 minutos después, una nueva atajada maravillosa de Manu para evitar que la visita llegara al empate. Sin embargo, tanto va el agua al cántaro que al final termina rompiéndose, y la visita, de forma justa y merecida, terminó llegando al empate al minuto 70 por parte de Benjamin Šeško tras una habilitación de Dani Olmo, este gran mediocampista español. El Bayern lucía groggy, inexpresivo, sin rumbo. De hecho, las cámaras mostraban en su momento a Thomas Tuchel, se veía incómodo, fastidiado. Tomasito Müller, que en ese momento ya estaba en la banca también, no entendía qué era lo que sucedía. El equipo se veía desconcertado. El Leipzig estaba no solamente distribuyendo mejor el balón, sino efectuando las mejores aproximaciones en ofensiva. No obstante, y en una jugada que podría denominar yo como una acción aislada, porque el Bayern no estaba atacando mucho. De hecho, en ese momento el equipo se veía que estaba intentando de forma infructuosa y bastante pobre buscar un segundo gol, pero nunca bajo una construcción colectiva clara, sino simplemente con el sálvese quien pueda, que es básicamente el fútbol que ha mostrado el Bayern en las últimas 5 o 6 fechas. Y en medio de ese sálvese quien pueda, Eric Choupo-Moting realizó una maniobra en el área, habilitó a Harry Kane, y Harry hilvanó para mí uno de los goles que más he gritado en las últimas semanas. Gran gol del ariete británico para darle el 2-1 definitivo a los bávaros. Una victoria importante desde el punto de vista moral, no solamente para intentar seguir luchando por la Bundesliga, que si bien algunos, como quien les habla, vemos muy pocas posibilidades de poder ganar la Bundesliga en esta temporada, también sería inmerecido que el Leverkusen después de semejante temporada la perdiera, pero tenemos que seguir luchando. Es un tema de historia, o sea, del prestigio que tiene el Bayern München como club.
por historia estamos obligados siempre a luchar por llevarnos el título de la Bundesliga, así que es importante haber obtenido esta victoria desde el punto de vista anímico, desde el factor de intentar revertir esta situación que yo la veo bastante preocupante y muy perdida por varias cosas que vi hoy. Fíjense, a mí particularmente me gusta mucho hacer críticas en victorias, porque parece que hay algunas personas, algunos hinchas y periodistas, que este tipo de resultados los nubla de hacer un análisis objetivo. Lo cierto es que el equipo no juega nada. Esto no es nuevo, no es de hoy, viene desde hace ya bastantes meses. Pero algo que quiero dejar como reflexión final antes de culminar esta reseña, este podcast, es por qué siento que el Bayern, desde el punto de vista directivo, suele ser su peor enemigo. ¿Y por qué llego a esta conclusión? En una semana que fue convulsa en cierto modo para el Bayern, falleció Andreas Brehme a comienzos de esta semana, un deceso que me dolió muchísimo. Brehme fue el héroe, por así decirlo, de la final de Italia 90, anotando un tiro penal frente a Goicoechea, un portero antipenal por excelencia, el gran héroe de ese partido. Jugador que militó en el Bayern y en el Inter de Milán y en el Kaiserslautern, un gran jugador, un enorme lateral. Me dolió muchísimo la partida de Brehme, y también la comunicación oficial por parte de las directivas de determinar que Thomas Tuchel no continuará al frente del Bayern en la próxima temporada. Y esta reflexión va precisamente a ese punto. ¿Por qué a veces las directivas del Bayern suelen ser el peor enemigo del club? Y quizás ustedes se sorprenderán por este planteamiento que estoy exponiendo en este momento, y lo baso en lo siguiente. Sé que hablar sobre la especulación no tiene mucho sentido. Hablar sobre el qué hubiera pasado muchas veces no tiene peso ni base, pero quiero un momento intentar jugar, hacer un ejercicio sobre esta frase, y me baso en pensar qué hubiera pasado si cuando Robert Lewandowski quiso irse al Barcelona, el club hubiese apostado todo por traer a Harry Kane en aquel momento, en aquella temporada. Un equipo que en ese momento estaba bajo el mando de Hansi Flick, un equipo que para mí era una máquina de jugar fútbol, una obra maestra de ingeniería alemana. Ese era el Bayern de esa temporada. ¿Qué hubiese pasado si Harry Kane hubiese llegado en ese contexto, con esos jugadores, con ese rendimiento? Sé que especular, y más cuando el club está en un momento difícil, es a veces un contentillo, como diríamos aquí en Colombia. Pero ¿qué hubiese pasado si en ese momento hubiésemos apostado por un tipo como Kane? Yo creo que al menos hubiésemos aspirado a llevarnos la Champions ese año. Ese equipo jugaba muy bien el fútbol, fue eliminado injustamente por el Paris Saint-Germain en fase de cuartos de final, en gran medida también por la falta de efectividad de ese equipo. Se fue Lewandowski, se fueron un montón de goles. ¿Qué hubiese pasado si Harry Kane hubiese llegado en ese contexto? ¿Y por qué quiero traer esta reflexión en este punto? Porque yo veo claramente a Thomas Tuchel fastidiado, harto, cansado, molesto, sin muchas ideas y sin muchas ganas de seguir al frente en el equipo. Veo también a muchos jugadores que están en la misma tónica, están hartos de Tuchel, están hartos de la mala dinámica en la que viene el equipo. Es normal, cuando se pierde comienzan a surgir las malas caras, el mal entorno, la mala prensa, en fin. Pero en este punto esa decisión ya no recae en manos de Tuchel. Bueno, creo que hace unos podcasts manifesté aquí públicamente que por dignidad, o sea, ya como una decisión autónoma, no del club sino autónoma, Thomas Tuchel debió haber renunciado, dejar el cargo de director técnico desde hace varios partidos. Pero claramente este señor, no sé si será por un motivo de orgullo, por no dañar su hoja de vida, su currículo, por utilizar otro término,
sigue al mando del equipo, pero en este momento esa papa caliente, esa decisión recae en manos de las directivas de Hennes, Rummenigge y los demás. Y si yo veo que el director técnico hace su trabajo de mala gana, que algunos jugadores están de mala gana con él en este momento en el equipo, más allá de la victoria de hoy, que realmente espero, esto lo voy a decir como hincha, desde la ilusión, espero que esto haga que se tomen mejores decisiones y sobre todo que mentalmente el equipo esté un poquito mejor, un poquito más competitivo y que crea un poco más en ellos mismos. Pero más allá de eso, una decisión como la que estoy planteando de la salida de Tuchel, que yo lo vengo pidiendo desde hace tiempo, ya recae en las directivas. Si vemos a un tipo que no quiere seguir trabajando y a jugadores que no le creen y se sienten fastidiados, ¿qué tenemos que esperar para que salga? Para mí no tiene sentido haberlo dejado al que terminara esta temporada, por una razón sencilla, y es que claramente no hay un contexto idóneo para que él ofrezca lo mejor de su trabajo. Yo, aunque nunca me gustó el fútbol de Thomas Tuchel, considero que es un tipo profesional, que es un tipo serio. Así que si él no tiene un contexto idóneo para trabajar y los jugadores no le caminan y no le creen, ¿por qué dejarlo terminar la temporada? Hablando desde la victoria, claramente esto le da un poco de oxígeno a que Tuchel continúe. De hecho, ya veníamos varias temporadas en que no le podíamos ganar al Leipzig y que el Leipzig nos pintaba la cara. Así que bueno, bien por Tuchel y por los jugadores hoy el haber obtenido esa victoria. Pero más allá de eso, si analizamos con cabeza fría, es una victoria que se obtuvo más por un mérito individual de Kane, por el mérito de Manu Neuer, que se puso en modo Dios en varias acciones, por algunos chispazos de Musiala, y paré de contar. El Bayern no fue más. De hecho, creo que colectivamente el Leipzig fue muy superior, sobre todo el segundo tiempo. No sé, creo que la inclusión de Kimmich como lateral fue un acierto. Me la jugaría porque Joshua jugara el resto de la temporada en esa posición. Al menos creo que ayuda más y da más solidez defensiva. Al menos da más quite, da más contención. A mí me suscita más seguridad que poner ahí a Laimer, por ejemplo, o improvisar con otro jugador. Así que nada, esa es la reflexión que quiero dejar. ¿Hasta qué punto nuestras directivas en muchos momentos pueden ser el peor enemigo del club? Si quieres estar informado de todas las novedades del FC Bayern München y de la selección de Alemania, que a propósito, la Mannschaft tuvo una importantísima novedad esta semana. Toni Kroos confirmó su regreso a la selección de Alemania. Creo que es un jugador que suma bastante, un tipo con mucha experiencia y muchos pergaminos. Qué bueno que haya querido regresar a la Mannschaft de cara a la Eurocopa. Así que nuevamente, si quieres estar informado de todas las novedades sobre los bávaros, sobre la selección teutona, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Mía San Mía. Somos quienes somos. Soy bávaro. Nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta pronto.